Buenos días. Ayer 3 selecciones respondieron después de su debut. Aunque la gran historia correspondió a una de las más pequeñas de todo el Mundial. Países Bajos goleó, Japón avisó seriamente, Alemania sufrió pero se clasificó y Curazao consiguió un punto histórico. Y hoy España ya no juega solo para tratar de clasificarse, sino para recuperar su credibilidad. Dentro vídeo. Buenos días a todos, Café Mundialista, quizás un poquito más tarde hoy, del día 21 de junio de 2026 de este Mundial de este año, de 2026. Un día que es por lo menos para la selección española, para los españoles, bastante importante, porque no solamente porque juega España, sino porque hoy se juega España algo bastante serio, que ya no es tanto la oportunidad de clasificarse, sino recuperar la credibilidad, que la gente vuelva a creer en la selección española. Pero vamos a comentarlo ahora, después de comentar un poquito lo que pasó ayer, que pasaron cosas importantes. En primer lugar, hay que hablar de la victoria de Holanda, o de Países Bajos, como lo queréis decir, o la de la goleada, más bien dicho, de Países Bajos ante Suecia, 5-1. Fijaos que yo estaba ayer pensando que esta selección sueca me daba buenas vibraciones. Y la verdad es que me dieron buenas vibraciones en el primer partido ante Túnez, que golearon ellos en ese caso ese 5-1, y que curiosamente el segundo partido han recibido ese 5-1. Es decir, la diferencia de goles que tenían tan favorable la han perdido en un partido, ¿no? Y eso pone las cosas complicadas, porque además el último partido frente a Japón promete ser un partido complicado para los suecos, así que vamos a ver si se llegan a clasificar. Para que veáis también un poquito lo que cambian las cosas, o lo que cambia la sensación de las cosas cuando se da uno u otro resultado, ¿no? Y cuando se intentan juzgar las cosas desde el primer momento, en el primer partido, que es algo que te lleva luego a confusión, por decirlo de alguna manera. Y además, esto es algo que se está repitiendo en muchas selecciones durante este Mundial, ¿no? El hecho de Holanda, por ejemplo, puede ser un ejemplo también, ¿no? Digamos que no dio una grandísima impresión en el primer partido frente a Japón, y ayer sí la dio. Perdóname la alergia, que son días complicados para mi alergia. En fin, creo que a ver cómo lo puedo decir con respecto a Holanda. No me parece la mejor selección holandesa de la historia, precisamente, pero sí que me parece una selección a tener en cuenta, aunque podemos empezar a tener en cuenta. Y fijaos una cosa, si Holanda, que yo la llamo Holanda por costumbre, pero bueno, si Países Bajos queda primera y Brasil queda segunda en su grupo, ya lo iremos comentando los posibles grupos, los posibles cruces, podríamos tener en 16avos un Holanda-Brasil. Uno de los que sería uno de los clásicos de los mundiales, ¿no? Sería un partidazo ya en la fase de eliminatorias impresionante. Pero bueno, veremos si eso ocurre. Más cosas del día. El partido de Alemania jugaba contra Costa de Marfil, después de venir con ese 7-1 a pavo y ante Curazao. Y parecía que todos dábamos por hecho que Alemania iba a volver a ser esa gran selección alemana, ¿no? Y aquí hay varias cosas que yo quiero decir. Lo de Undav, el delantero del Stuttgart, que salió desde el banquillo y metió los 2 goles que al final dieron la victoria alemana, después de ponerse por delante del marcador Costa de Marfil. Hay una cosa buena de la que yo estoy pensando acerca de Alemania y una cosa que no es tan buena. Quizás la cosa que no es tan buena que pienso de Alemania es que la sensación no es muy allá. Pienso que es una selección que, digamos, que le salvó el delantero suplente, que al final es lo que es Undav, ¿no? A pesar de que, bueno, pues puede tener una muy buena oportunidad para reivindicarse en este mundial. Y, oye, muchas veces hemos visto en muchos mundiales como un jugador que empieza el torneo siendo suplente, o que no es de los más destacados a priori, luego se convierte en una de las estrellas del mundial, ¿no? Entonces, ¿por qué no podría pasar con Undav esto? Opciones y condiciones tiene el jugador, eso es indiscutible, ¿no? Pero la mala es que
a mí no me dio una grandísima sensación la selección alemana. A pesar de que esta victoria le ha clasificado ya para la siguiente ronda, ¿vale? Es decir, va a estar en 16avos, y esto es algo que no ocurría en los dos mundiales anteriores. Es decir, tanto en Rusia 2018 como en Qatar 2022, Alemania se quedó fuera en la fase de grupos. Cosa increíble, teniendo en cuenta quién es Alemania en la historia de los mundiales, ¿no? Pero eso ha pasado, y esto, pues sin ser la grandísima noticia para los alemanes, pues yo creo que es algo que les puede tranquilizar un poquito. Aunque es verdad que no hicieron del todo un buen partido. Siguiente partido, un partido histórico para una selección y para un país pequeño. Empate a 0 entre Ecuador y Curazao. De Ecuador hay que decir que está siendo una de las decepciones del Mundial. No he tenido oportunidad de ver el partido, fue ya de madrugada. No sé cómo fue, por lo que he leído y por lo que he visto, el portero de Curazao hizo bastantes paradas. De hecho, estoy leyendo aquí, se lo tengo aquí. Realizó 15 paradas, récord en un partido mundialista de 90 minutos. De Ecuador remató 28 veces, pero se quedó con un solo punto después de 2 encuentros. Esto es lo que se informa del partido. Pero, ¿qué es lo que pasa con estas cosas? Primero, que un mundial no lo hace grande un equipo que es capaz de tener muchas oportunidades, pero de no marcar ningún gol, ¿no? Y en la eliminatoria de un equipo, de una selección que muchos pensábamos, yo incluido, que podía ser una de las revelaciones del torneo, como es Ecuador, porque creo que tiene una de las mejores selecciones de su historia, nombre por nombre, y también por lo que hemos visto en partidos anteriores, en la clasificación para este mundial y demás, pues lo tiene muy difícil. Porque solamente un punto en 2 partidos, y teniendo en cuenta que el último partido es enfrente a Alemania, pues es ponérselo difícil. Y aunque me podéis decir, bueno, pero Alemania ya va a estar clasificada. Sí, pero se va a jugar el primer puesto. Y eso en este mundial es algo importantísimo. Cómo caigas en los cruces, ¿no? Porque te puede caer una gorda en 16avos, y la sensación, yo creo que de una selección grande que se caiga así, que se elimine en 16avos, va a ser una sensación muy similar a caer en la fase de grupos con el sistema anterior, es decir, con el número de selecciones que había antes de este mundial. Así que al final, lo de estar primero o segundo puede ser algo bastante importante. Siguiente partido. Japón, bueno, y el último de la jornada de ayer. Japón 4, Túnez 0. Túnez se volvió a quedar goleado. Otro equipo, otra selección que claramente está fuera del mundial. Em, yo creo que aquí hay que hablar de Japón. Y es que ya en 2022 tuvo una muy buena actuación, incluso también en Rusia 2018. ¿Le da a esta selección japonesa para llegar lejos en el mundial? Tipo unos cuartos de final, una cosa así. No lo sabemos. Pero que es una de esas selecciones a las que, oye, es mejor evitar en la parte de las eliminatorias, yo diría que sí. A mí me parece, y esto es otra cosa que, por cierto, luego os cuento una cosa que vais a ver esta tarde, noche. Pero esta es otra de las cosas que a mí se me ocurre para hacer un vídeo extra, que es el fútbol japonés. Todo lo que ha crecido en los últimos años, y todo lo que ha hecho, porque me parece una selección súper técnica, una selección que juega muy bien, una selección que es la primera selección asiática que marca 4 goles en un mundial. Es que me acabo de ver el dato y me parece importante. También otra curiosidad es que este Japón-Túnez fue el partido número 1000 de la historia de los mundiales. Partido histórico, entonces, este Japón-Túnez. Que os digo que, por lo que yo he leído y por lo que he visto y también por lo que estoy viendo aquí, fue demasiado superior Japón, y fue un partido que no tuvo mucha historia. En fin, lo de hoy, que no me quiero tampoco eh, explayarme demasiado con lo de ayer, porque hoy, como os decía al principio, es un día importante para la selección española.
Ese partido a las 6 en Atlanta, a las 6 de la tarde hora española, contra Arabia Saudí, es un partido clave. Y es un partido clave no solamente por el empate ante Cabo Verde, que yo creo que nos dejó a todos como una sensación un tanto de, uy, ¿qué está pasando aquí? Sino porque yo creo que España debe recuperar sus sensaciones, las sensaciones de siempre que ha tenido, o por lo menos de siempre que ha tenido en los últimos años, ¿no? Las sensaciones que vimos en la Eurocopa de lo que era y de lo que es capaz de hacer esta selección, ¿no? Es decir, es verdad que Arabia Saudí va a plantear un partido muy defensivo. Y, es decir, es posible que veamos hasta algo similar de lo que vimos el otro día con Cabo Verde, ¿no? Es decir, un equipo muy encerrado atrás, un equipo que va a insistir en no dejar ningún tipo de espacio y un equipo que seguramente se ha preparado todo tan bien como para ponérselo muy difícil si España no tiene un poquito más de velocidad de la que tuvo el otro día, ¿no? Es decir, en el momento en el que la selección española esté un poquito más lenta de lo habitual, mi sensación es que se va a sufrir bastante. Y además hay que tener en cuenta que Arabia Saudí no es una selección, digamos, si hay una diferencia de nivel evidente y obvio, pero no es una selección menor, es decir, es una selección que en Asia podemos decir que es de las mejores de Asia. Y en Asia estamos viendo, y lo estamos viendo en este torneo, que hay selecciones buenas, que hay selecciones capaces de complicar bastante a cualquier rival. El caso, lo acabamos de hablar, por ejemplo, del caso de Japón, ¿no? Pero hemos visto también otros ejemplos, hay muchos ejemplos en el torneo. Entonces, ¿cuál es mi sensación? La sensación es que, bueno, España necesita sobre todo muchísimo más desborde y sobre todo mucho más uno contra uno, me da la sensación, de lo que vimos en el primer partido. Por supuesto, más velocidad. Yo creo que no vamos a ver muchos cambios con respecto al 11 titular. Quizás en alguna cosa así. A mí me gustaría ver a Olmo de titular. Creo que puede hacer un buen trabajo ahí entre líneas. Creo que siempre ha sido un jugador un poco que ese tipo de cosas se le ha dado muy bien. Y creo que puede aportar en ese sentido bastante frente a Arabia Saudí. Pero no espero muchos cambios más. No espero a un Lamine Yamal de titular. Me parece que ni mucho menos a un Nico Williams, ¿no? A mí me gustaría, personalmente, me gustaría ver a un Jeremy, me gustaría ver a, un, a ese jugador que tenga desborde, ¿no? Pero mi sensación es que va a salir de una forma muy parecida a la que salió el otro día frente a Cabo Verde, Luis de la Fuente. Y a lo mejor también tiene bastante sentido pensarlo así, ¿no? Eh, Me cuesta ver y pensar qué es lo que puede pasar, porque como digo muchas veces, al final la sensación es, ¿no?, que te transmite todo lo que estás viendo. Que una cosa, ojo, una cosa es la sensación que te transmite lo que estás viendo desde fuera y otra cosa es entender lo que está pasando dentro, ¿no? Y yo creo que son cosas que no tienen que tienen muchísima diferencia. Me parece que entenderlo también forma parte un poquito del juego. Y fijaos una cosa, porque esto es algo que ya hemos visto en varios partidos del Mundial a medida que se ha acercado a la segunda jornada, que es el hecho de hay muchas selecciones en este torneo que la sensación que han dado en el segundo partido ha sido diametralmente opuesta a la sensación que dieron en el primero. Y yo creo que con España debería pasar algo así. Deberíamos ver una selección muy distinta de la que vimos el primer día. Pero lo veremos, alergia mediante, lo siento, pero lo veremos esta tarde, como digo. Más partidos ya para acabar. A las 9 se juega el Bélgica-Irán. Una selección belga que rescató un empate, digamos, en extremis en el primer día frente a Egipto. Ahora se enfrenta a un Irán que deberían ganar. Pero yo creo que puede ser un partido más incómodo de lo que a Bélgica le gustaría. Irán, vuelvo a repetir lo de antes, es una selección que es de las más potentes también de Asia, ¿no? Así que veremos, porque yo creo que no va a ser un partido tan cómodo como Bélgica puede llegar, o como muchos pueden entender, ¿no?
A las 12 de la noche, por supuesto todo hora española, se juega el Uruguay-Cabo Verde. El otro partido del grupo, Uruguay lo pasó bastante mal, aunque tuvo su momento de reacción y pudo incluso ganar el partido fácilmente además, pero tuvo momentos malos frente a Arabia Saudí. ¿Qué puede pasar frente a Cabo Verde? Porque, claro, Cabo Verde puede plantear un partido donde Uruguay no esté del todo cómodo, ¿no? Porque Uruguay tampoco es una selección, o no me da la sensación de que sea una selección que esté acostumbrada a, digamos, a llevar todo el control del partido, ¿no? Entonces, ese partido se lo puede hacer incómodo y podemos ver que, o podríamos llegar a ver que Cabo Verde vuelve a complicar algo, ¿no? Así que veremos. Yo creo que Uruguay debería ganar el partido, pero decir que lo va a ganar fácil me parece arriesgado. Luego, a lo largo del día voy a ir sacando los shorts de los pronósticos, así que veréis un poquito qué pienso. Yo lo dejo ahí. Y el último partido que se juega a las 3 de la mañana, hora española, entre Nueva Zelanda y Egipto, que es otro partido clave de ese grupo, el grupo de Bélgica e Irán. Egipto debería ser favorito para este partido, pero ojo con Nueva Zelanda, porque es una selección que no tiene mucho, pero que, por lo menos por lo que demostró el otro día frente a Irán, es una selección de esas sin complejos, ¿no? Y se está enfrentando a Egipto, que a pesar de ser una selección complicada, que ya saca un punto frente a Bélgica, etcétera, etcétera, pues no es una selección de primerísimo nivel, ¿no? Entonces, ¿por qué no que diera una campanada a Nueva Zelanda y que sacase algún punto? Yo no me extrañaría. Ah, es que acabo de ver una cosa, que ahora os la cuento también importante si estáis en Madrid. Es un poco lo que yo pienso del Nueva Zelanda-Egipto. ¿Por qué no se puede dar? Pero bueno, insisto, a lo largo del día voy a ir sacando shorts con los pronósticos de cada uno de los partidos de hoy y así veréis un poquito qué pienso. En fin, noticia importante, como os digo, si estáis en Madrid, en la pantalla de Colón, donde se ponen los partidos de la selección, se ha cancelado por la alerta de calor. Así que yo estuve el otro día, y además es algo que tenéis en el otro canal, en Alphonse Explora. Estuvimos viendo cómo es el ambiente, qué es lo que hay en la plaza selección, donde en principio se iban a dar todos los partidos de la selección. Vale, acabo de enterar, me acabo de ver que esto hoy no va a ser posible. Así que si tenías esto en mente, por la alerta de calor lo han suspendido. Algo que también me parece, por una parte, lógico por las altas temperaturas que está haciendo en Madrid estos días. Y porque al final estás en un sitio donde si quieres coger sitio y un lugar bueno para ver el partido, tienes que estar bastantes horas al sol. Y aunque bebas agua y tal, las temperaturas hoy se prevén bastante fuertes, ya lo fueron ayer. Así que lo sepáis, que tendréis que buscaros otro plan y no ir a Colón. Veremos también por el España-Uruguay, porque en el España-Uruguay tampoco se va a hacer por el horario, porque es a las 2 de la mañana hora española. Entonces, pues es un poquito complicado montar un evento en ese horario. Así que si hay Colón o Plaza Selección, me imagino que ya tendrá que ser como pronto para los 16avos de final. En fin, esto es un poquito lo que vemos hoy. Vamos a dejar el vídeo aquí y esperamos que hoy España haga un buen papel frente a Arabia Saudí. Por cierto, después del partido de hoy, sí que quiero... Bueno, hay dos cosas que quiero lanzar, que tengo mis dudas en cuanto a cómo hacerlo. La primera es que ayer estuve grabando un vídeo extra acerca de la selección de Estados Unidos, cómo ha funcionado o cómo está arreglándose, por decirlo de alguna manera, o creciendo el fútbol en Estados Unidos por los resultados que hemos estado viendo de Estados Unidos estos días, ¿no? Ese 4-1 a Paraguay, ese 2-0 a Australia, esa buena imagen que está dando la selección de Pochettino. Porque hay mucho que cortar y que va mucho más allá de Pochettino. Quiero lanzar ese vídeo, pero también después del partido de España quiero hacer un vídeo con las primeras sensaciones del partido de España. Entonces, si el partido de España es a las 6, el partido
terminara sobre las 8, yo haría ese vídeo sobre las 8 para publicarlo 8, 8 y media y demás. Así que, como ese vídeo es prioridad, porque es actualidad, seguramente, si me da tiempo de editarlo antes, que no lo sé, sacaré hoy el vídeo de Estados Unidos, ese vídeo extra. Si no me da tiempo, ese vídeo extra lo pasaré mañana por la tarde. Así que es un poquito lo que estoy haciendo. Nada más por el momento, vamos a dejarlo todo aquí y nada, suscríbete si me quieres ayudar con esto. Nos vemos dentro de muy poquito. Adiós.